Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología articular del antebrazo. Principalmente vamos a enfocarnos en lo que va a ser la pronosupinación. Bueno, vamos a iniciar definiéndola. La pronosupinación se refiere como un movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje. Y como observamos en la imagen de la izquierda, vemos cómo el antebrazo pues va a estar conformado principalmente por lo que van a ser dos articulaciones, la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. Bueno, para medir nosotros lo que es la pronosupinación, vamos a tener que esta va a ser necesaria medirla con el codo a 90 grados y pues pegada al cuerpo. Vemos del lado derecho la imagen en una posición neutra donde observamos cómo el pulgar se encuentra hacia arriba y la palma hacia adentro. Al momento de que nosotros realizamos lo que es la supinación, la palma queda viendo hacia arriba y al momento de la pronación la palma queda viendo hacia abajo. Y así es como vamos tomando diferentes posiciones para realizar una u otra. Aquí tenemos estas imágenes en el cual vamos a ver el grado de angulación de lo que es la pronosupinación. Tenemos en una posición neutra como el ángulo queda a 0 grados con el eje a partir de lo que es el meñique hacia el primer dedo de la mano, y como al momento de que nosotros realizamos la supinación alcanzamos una angulación de 90 grados. Para lo que respecta a la pronación, únicamente logramos alcanzar una angulación de 85 grados, como vemos en las imágenes, con la flecha de color rojo y la flecha de color azul. Bueno, vamos a tener que la pronosupinación es un movimiento fundamental para el ser humano, ya que permite realizar actividades de suma importancia, como puede ser la colocación de la mano para alcanzar un objeto, ya sea a la hora de que nosotros recibimos en el movimiento de supinación o al momento de que nosotros tomamos en el movimiento de pronación. Eso pues va a ser muy importante para realizar acciones fundamentales en la supervivencia del ser humano, como lo es la alimentación, el aseo y el trabajo. Y tenemos pues bueno, en la imagen de la parte inferior izquierda como es esencial para lo que es el atornillar o desatornillar, una acción pues fundamental en lo que es nuestra especialidad. Aquí tenemos otro elemento donde también es importante a la hora de que se hace el martilleo para clavar un clavo. Vamos a tener que en lo que respecta a la articulación, a la pronosupinación, pues vamos a tener que esta va a estar dada principalmente por lo que es el antebrazo. Y aquí vamos a observar cómo va a haber dos huesos principalmente que van a participar en esta función, como lo va a hacer el radio y el cúbito. Vamos a tener entonces como estos dos huesos van a formar lo que va a ser un ángulo, un rectángulo, perdón, el cual va a estar dividido por una diagonal. Vemos ahí entonces en las imágenes, empezando por la figura número 10, vemos cómo tenemos a ambos huesos, lo que sería el radio y el cúbito, y vemos cómo estos forman un rectángulo tras unirse uno a otro, y cómo justo por en medio pasa un eje que formaría una especie de bisagra que permite al radio girar sobre lo que va a ser el cúbito. Vemos en la imagen 11 y 12 cómo se forma este característico rectángulo, en la 12 como si se parte a la mitad se formarían dos triángulos, y en la 13 y 14 como el radio pues va a estar pasando sobre del cúbito, es el que va a girar.
en la pronosupinación, el que va a girar sobre el hueso, el cúbito, va a ser el radio. Pero pues bueno, vamos a ver cómo en la pronosupinación va a haber varios ejes, que vamos a estar hablando más adelante de estos. Tenemos que en una posición anatómica, en una vista anterior y posterior, como vemos en las imágenes, los huesos van a estar unidos por una membrana interósea, la cual va a ser fundamental para llevar a cabo la pronosupinación. Y esta, como vamos a ver, cómo va a ser fundamental también para la unión de ambos huesos y que estos no pierdan esa congruencia y esa unión. En una visión anterior vamos a tener cómo el radio va a cubrir al cúbito, y en una visión posterior vamos a ver cómo el cúbito va a cubrir al radio. Bueno, la concavidad de ambos huesos permite que la pronosupinación pueda llevarse a cabo. Esto le genera y le otorga una mayor amplitud, ya que de no ser así, un hueso chocaría con el otro y no podríamos realizar este importante movimiento. En lo que se refiere a la membrana interósea, vamos a tener que va a ser uno de los principales, si no es que el principal punto de unión entre ambos huesos, y vamos a tener cómo va a ser esencial para llevar a cabo la pronosupinación. Esta se va a insertar desde lo que es el borde interno del radio hasta lo que es el borde externo del cúbito. Y aquí vemos cómo va a tener dos láminas, lo que es la lámina anterior y la lámina posterior. En la imagen que observamos en la pantalla tenemos lo que es la lámina anterior conformada por el haz proximal, que está marcado con el número 1, el haz intermedio descendente, que está marcado por el número 2, y el haz distal descendente marcado por el número 3. Vamos a tener que esta va a impedir la migración craneal del radio. Como vemos con la flecha blanca, el radio tiende a tener una migración hacia la región proximal del cuerpo. Entonces aquí en este punto la membrana se va a tensar, como vemos con la flecha roja, y va a haber un movimiento de contraparte, lo que hace que el radio se mantenga. En una vista posterior vamos a tener que la lámina posterior de la membrana interósea nada más va a estar formada por dos haces, el haz proximal ascendente y el haz distal ascendente, que vemos marcados con la flecha roja y negra y que cumple junto con la lámina anterior con la misma función. Vamos a tener que va a haber otros elementos de unión para lo que va a ser el cúbito y el radio. Vemos en una vista anterior, en la parte izquierda de nosotros, la parte derecha de la pantalla, una vista anterior, y del otro lado una vista posterior, y vemos como hay varios elementos, ¿no? Como es la curva de Weybridge, que está enumerada con el número 8, el ligamento anular del radio con el número 9, que hablaremos más a detalle de este más adelante, el haz anterior del ligamento colateral radial con el número 10, y bueno, si hay un colateral radial, hay un colateral cubital con el número 12, y en la porción distal, como vemos con el número 13 y 14, el ligamento anterior y el ligamento posterior, que van a ser importantes en la unión de lo que va a ser la articulación radiocubital distal. La membrana interósea pues va a actuar como una membrana, como una bisagra flexible, la cual hace que se mantengan los dos huesos en contacto, evitando que el radio se desplace hacia abajo, como ya lo habíamos visto anteriormente, y como el desplazamiento hacia arriba va a tensar a las fibras. Entonces, en términos generales, lo que va a hacer la membrana interósea es que le va a dar estabilidad a estos dos huesos. Los desgarros de la membrana interósea, aunque raros, que pueden presentarse en luxaciones radiocubitales proximales o fracturas de la cabeza radial, en el caso de las fibras anteriores, esto pues va a generar que se pierda una estabilidad del radio y pueda haber una migración de lo que va a ser el hueso hacia la región craneal. Y en el caso de las fibras posteriores, al verse rotas, pues va a haber un desplazamiento hacia abajo, lo cual se entiende de acuerdo a las direcciones que tienen una con la otra.
Vamos a tener que la tensión de elongación del radio pues va a estar contrarrestada, como ya habíamos visto, por la membrana interósea y por algunos músculos, como son aquellos que se insertan en la tróquea, el flexor superficial de los dedos, el palmar largo, el flexor radial del carpo, y aquellos que se insertan en el epicóndilo, como el extensor de los dedos, el extensor radial del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor cubital. Aquí tenemos este esquema que, aunque se ve que pareciera estar complejo, realmente vamos a ver cómo no es tan complejo. Observamos el rectángulo de color verde, el que se trata de lo que es el cúbito o la ulna, y de color azul el radio. Vamos a tener que las flechas en color rojo, verde y azul van a representar lo que es la membrana interósea, y vamos a tener cómo se va a formar un radio entre ambos huesos, como si fuese un círculo. El desplazamiento hacia arriba pues va a generar una aproximación de lo que va a ser el hueso hacia lo que es el radio, hacia el cúbito, o viceversa, representado por la imagen N, que es la flecha roja. Un desplazamiento, como ya habíamos visto, el radio va a ir sobre el cúbito en el momento de pronosupinación, y vamos a ver cómo va a haber este desplazamiento y el cambio en el radio de este círculo que se forma. Vamos a tener aquí también que en reposo los músculos van a tener una separación máxima, como vemos en la figura 39, en la parte de abajo, en la imagen A, como en reposo va a haber una separación de los músculos del antebrazo, y en tensión cómo se van a ir aproximando los bordes. En lo que se refiere a la supinación, vamos a tener que los músculos flexores se van a comprimir y van a aumentar la tensión, como vemos en la imagen 40, 41 y 42, impidiendo el contacto del radio y cúbito y funcionando pues también como una especie de amortiguador para evitar que haya fracturas. Aquí vamos a pasar a esta imagen, es una imagen interesante que vamos a comprender poco a poco conforme vayamos avanzando en la presentación. Tenemos la anatomía fisiológica de la articulación radiocubital superior y vemos cómo es un trocoide, como el que se presenta en la imagen 44, en el cual sus superficies van a ser cilíndricas y van a generar que solo haya un grado de libertad. En la imagen de la siguiente diapositiva lo vamos a comprender un poco mejor. Tenemos en la imagen 45 la cabeza del radio, en la cual vemos con el número 1 cómo es cilíndrica, que sería similar a lo que es el trocoide. Tenemos con el número 2 la cúpula radial, la cual se va a articular en el cóndilo umeral y va a ser pues una de las articulaciones que van a estar ahí en el antebrazo. El anillo osteofibroso, representado con el 5 y 6 en la imagen de la parte inferior derecha. Vamos a ver ahorita porque es importante Vemos en la imagen otra vez de la parte inferior derecha cómo vemos la cabeza de lo que es el radio y cómo se va a insertar en la cavidad articular del cúbito, en la cavidad sigmoidea. Vemos ahí cómo se coloca la cabeza del radio sobre esta, y esto genera que solo gire en un solo sentido, como veíamos en la diapositiva anterior, el trocoide. Entonces va a tener varios medios de unión, el anillo osteofibroso que va a ir en torno a lo que es la cabeza del radio, que se va a incrustar en la cavidad sigmoidea, y si retiramos ese anillo osteofibroso vemos el ligamento cuadrado de C marcado con el número 4. La anatomía fisiológica de la articulación radiocubital distal, vamos a tener que va a estar dada por lo que va a ser la porción inferior del cúbito, el cual en lo que se refiere a la parte diaficiaria estaría funcionando más o menos como un cilindro, y cómo hay un cono que se inserta sobre esta para formar lo que es la región epifisiaria. Entonces, en lo que sería el cúbito, vamos a tener cómo se parte el cono de la superficie inferior y se forma lo que sería la cabeza. Vemos en la siguiente diapositiva
como un segundo cilindro que estaría representado en la imagen 54 por el número 5, un cilindro secante llega, desprende una media luna que sería la imagen 6 y forma la superficie cilíndrica de la cabeza orbital, generando una forma cónica de barrilete, y como con el número 8 forman lo que es la apófisis estiloides. Entonces ya vemos en la imagen 57 y 58 pues la típica forma de lo que sería el cúbito, pero ya en una imagen anatómica. Y los ejes, el eje por donde en teoría pasaría la pronosupinación, pero el eje donde en realidad pasa. Vamos a tener, en lo que respecta a la cara inferior de la cabeza cubital, representada por la imagen número 58 en la parte inferior izquierda de la pantalla, como vamos a tener que aquí va a haber un plano en el cual va a haber una simetría tanto de la articulación radiocarpiana, que está representada por el cuadro verde, la inserción del ligamento triangular por la estrella roja, y el centro de máxima curvatura, que sería la flecha o la cruz negra. En la cara interna de la epífisis radial distal se localiza la superficie sigmoidal del radio, donde se inserta la cabeza cubital. Esta imagen también es interesante. Vemos cómo la dinámica de la articulación del radio cubital distal. Ya habíamos hablado del eje, pero vemos cómo en una posición neutra el eje de pronosupinación pasa sobre el borde cubital del quinto dedo. El radio rota sobre este eje, como vemos en la imagen 77. El cúbito se mantiene fijo y el radio va de un lado a otro. En pronosupinación hacia la izquierda, en pronación, y en supinación hacia la derecha. El radio entonces va a actuar como una manivela, el cual, de acuerdo a su posición, gira ya sea sobre el cúbito hacia un lado o hacia el otro para generar la pronosupinación. Entonces, la congruencia articular va a variar de acuerdo a la posición, ya sea en supinación o en pronación. Vemos del lado derecho de la imagen con la letra R el radio, y en la imagen del lado izquierdo la ulna. Y vemos cómo tenemos ciertos ejes de rotación dependiendo de la posición en la que nosotros realicemos la pronosupinación, porque como veremos más adelante tenemos varios ejes, y como de acuerdo a la posición que se tome va a tener mayor o menor contacto, ya que las superficies son irregulares. En una posición neutra, como vemos en la imagen 81, va a haber una máxima congruencia. En supinación va a haber una menor congruencia, y en pronación de la misma forma. Y esto puede generar incluso lo que se refiere a una subluxación, o sea, es decir, el hueso prácticamente sale de la cavidad articular, de no ser porque tenemos dos estructuras importantes que evitan que salga de su posición. Vamos a tener que la cabeza cubital se desplaza dorsalmente, como vemos en la imagen de la figura 88, representado por la flecha negra. Vemos como ahí el vector hace que vaya hacia dorsal, pero el ligamento radiocubital posterior, que vemos en verde, limita que el hueso salga de esta posición. Si no fuera por estaríamos viendo cómo habría una luxación de esta articulación. Y otro elemento importante es el tendón del músculo extensor cubital del carpo, que vemos señalado en rojo, el cual genera una estabilización también de esta articulación. Entonces estos dos elementos generan una contrafuerza, una fuerza de contratensión, en lo que se refiere a la flecha blanca, que va en contra de la flecha negra, evitando así pues lo que sería la luxación. Tenemos el ligamento triangular, el cual va a barrer la cabeza del cúbito cada que se realiza la pronosupinación, y cómo va a variar de acuerdo a su posición la tensión de este mismo. Vemos cómo en posición neutra ambas fibras están en una misma
en una misma tensión, y dependiendo si hacemos supinación o pronación, una de las dos se va a tensar y la otra se va a distender. El eje de su pronosupinación vamos a tener que es el mismo eje para las articulaciones, pero aquí tenemos una imagen importante. En la figura 89 vemos como el eje, que sería el eje de X, de cómo pasa en torno a la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. Es el mismo eje, pero no tenemos un eje recto, sino que es un eje que va de proximal a distal y un eje que va de anterior hacia posterior, formando una imagen típica de un cono. Vemos aquí como en la supinación y pronación. Y aquí es importante la angulación que tiene el radio. De no ser por esta angulación, no tendríamos este eje, tendríamos un eje recto como en la imagen A de la figura 2 de la puerta, y no se podrá llevar a cabo porque habría una interposición entre un hueso y otro. Entonces se fragmenta, se podría decir, este eje en dos, como vemos en la imagen B, y hace que funcione como si fueran dos puertas con distintos grados de angulación, lo que permite que se dé la pronosupinación. Vamos a tener como la rotación externa del húmero provoca un desplazamiento externo de la cabeza cubital y hace que el radio gire sobre sí mismo. Entonces vamos a tenerlo aquí más adelante con algunas otras imágenes para tener una mejor comprensión de este tipo de cosas. El cambio de orientación del radio inclinaría el eje de la mano hacia adentro, pero el cúbito, algo fisiológico, genera que este quede hacia abajo y hacia adentro. Vamos a tener aquí, esto es muy interesante, como la pronosupinación no va a tener solamente un eje, sino que pueden ser varios ejes. El principal eje, tenemos un eje que pasa por el epífisis distal del radio, ¿no? Que es el que hemos estado hablando. Pero puede haber varios ejes, no existe una pronosupinación, sino varios, ya que depende de la posición. Nosotros podemos realizar la pronosupinación de esta forma, pero también podemos realizar la pronosupinación de esta forma. Entonces tenemos varios ejes de la pronosupinación que pueden pasar ya sea por la parte medial del radio o, como habíamos visto, por el quinto dedo de la mano. Vamos a tener que ver una congruencia simultánea de ambas articulaciones, la radiocubital proximal y la radiocubital distal, la cual se va a tener una estabilidad máxima con el mismo grado de supinación. En una posición neutra, cuando la cabeza del cúbito que vemos en la imagen 102 se sitúa en la cavidad sigmoidal del radio, la cabeza del radio lo hace en la del cúbito, viendo ahí cómo hay una congruencia máxima en la figura 102 y 101. Y los planos de simetría pues, van a formar el ángulo de rotación del radio y del cúbito. Entonces ya habíamos visto, cuando se da el movimiento de la pronosupinación, estas pueden subluxarse y salir pues de su eje de máxima congruencia. Aquí vemos otras imágenes, como vemos en la imagen 103 una posición neutra y como en bastante congruencia, pero ya pasando a la imagen 105 y 104 que representan la supinación y la pronación, pues ya empezamos a ver cómo hay una pérdida de esa congruencia, por lo que hablábamos de la variabilidad de la superficie articular de ambos huesos. Y ya por terminar, vamos a hablar nada más de los músculos de la pronosupinación y vamos a ver cómo aquí va a ser importante la función que tiene el radio y sobre todo la forma. La imagen 106 vemos cómo el radio tiene una forma característica de una manivela, lo que hace que este pueda girar de un lado a otro. No, Capangui nos muestra todos los huesos y articulaciones de una forma muy mecánica y bueno, hace sentido. Como el radio entonces se va a dividir en tres segmentos. El cuello formaría lo que sería el eje de la manivela, el principal. El segmento medio generaría una rotación y el segmento inferior volvería a la misma zona, como vemos compatible en la imagen 106 en el hueso, como está el eje del radio y cómo lo expresa en la manivela. Y dependiendo ya sea de la supinación o de la pronación, la manivela va a girar
ya sea hacia un lado u otro, como vemos en la imagen 107, y esto va a generar que el radio se desplace sobre el cúbito. En los músculos de la supinación importantes, vamos a tener el supinador, el cual gira en torno a lo que es el cuello del radio, se va a desenrollar y eso va a generar que se forme o que se dé lo que es la supinación. Aunque el más importante, el más potente es el bíceps braquial, que vemos en la imagen 112 enumerada con el número 2. Este es el más potente y pues, es muy importante para lo que es la función del atornillado. Puse debajo los nervios que van a inervar estos músculos, el nervio radial con el número 1 inerva al supinador y el nervio del músculo cutáneo con el número 2 inerva lo que es el bíceps braquial. Entonces vamos a tener que esto hasta cierto punto nos genera una mayor conservación de la supinación respecto a la pronación que vemos en esta imagen, la cual solo está inervada por el nervio mediano, en la cual van a participar dos músculos, el pronador cuadrado, el cual desenrolla el cúbito, y el pronador redondo, que genera una tracción débil del ángulo inferior de la manivela que habíamos visto anteriormente. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Me basé en el libro de Fisiología Articular de Capagni, un libro muy interesante, complejo, pero que nos enseña mucho sobre cómo funcionan nuestros huesos y articulaciones para permitir el movimiento. Muchas gracias.